El murmullo se detuvo cuando puse un pie sobre la alfombra blanca que cubría la entrada del castillo de Chapultepec. Nadie lo dijo en voz alta, pero todas las miradas se voltearon. Lo supe por el leve movimiento sincronizado de las cámaras, el brillo de las pupilas tras las gafas negras, y ese silencio eléctrico que se genera justo antes de un relámpago. Yo era el relámpago. Vestía un vestido de seda cruda, de corte arquitectónico y espalda descubierta, en un tono marfil cálido que absorbía la luz como si la obedeciera. Lo había diseñado con una única intención: declarar la guerra sin decir una palabra. Porque esa pieza no era cualquier vestido. Era el mismo vestido que Isadora Lagos había anunciado como el diseño exclusivo de su próxima portada. Uno que, según ella, firmaba una joven promesa de Milán. Mentira. Era mío. Y lo sabía. Avancé por el pasillo principal con la cabeza erguida y una leve sonrisa calculada, como quien ya ganó antes de empezar. Isadora estaba al final del salón, hablando con un grupo de editores, riendo con su clásica carcajada nasal que fingía sofisticación. Cuando me vio, su expresión se congeló. Los ojos se le clavaron en mi cintura, luego en el drapeado del hombro, y finalmente, en el bordado oculto en el dobladillo, RB, mis iniciales, como una firma silenciosa para quien supiera leer. El escándalo tardó exactamente 46 segundos en explotar. Una reportera de Moda MX corrió hacia mí como un torbellino perfumado. Renata, ¿es cierto que este vestido forma parte de tu nueva colección? Es idéntico al que Isadora presentó ayer como portada exclusiva de Moda Total. Me detuve. Incliné ligeramente el mentón, miré directo a cámara, y dije: no es idéntico. Es el original. El otro es una copia bastante torpe. El clic de los flashes fue inmediato. El revuelo creció como fuego sobre gasolina. Isadora, al fondo, intentaba mantener la compostura, pero ya tenía la mandíbula tensa y los labios fruncidos como si hubiera chupado un limón. Me acerqué con calma. Hola, Isa, dije con voz melosa. ¿Te gusta el vestido? Me parece familiar. ¿Qué pretendes con esto, Renata? Murmuró, sin dejar de sonreír para las cámaras. Solo recordarte que el robo, en cualquiera de sus formas, siempre deja costuras mal hechas. Fue entonces cuando su editor jefe, un italiano odioso llamado Giancarlo, se le acercó y, sin ningún disimulo, le susurró algo al oído. Lo suficiente alto como para que yo lo oyera. Me dijiste que el diseño era tuyo, Isadora. Esto nos va a costar la portada. Y posiblemente, la credibilidad. Ella palideció. Y yo sonreí por dentro. No se trataba del vestido. Se trataba del golpe. De hacerla tambalear en público, como ella me hizo a mí hace años, cuando robó mis bocetos y me dejó sin firma, sin amor y sin voz. Pero yo no iba a gritar. No, mi venganza sería elegante, estilizada y devastadora. Como una aguja de oro directo al ego. Y apenas comenzaba. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Si estás disfrutando de este relato, por favor, no olvides dar un like y suscribirte para que historias de mujeres guerreras como yo tengan cada vez más visibilidad en YouTube. Cuando me retiré del evento, ya tenía 28 menciones en Twitter, 4 solicitudes de entrevista y un mensaje directo de la directora de Vogue México. Isadora aún estaba de pie, petrificada, con una copa de champán en la mano que apenas lograba sostener. Su pequeño imperio tambaleaba. Y eso que aún no sabía lo que venía. Porque si algo aprendí de la moda, es que lo importante no es ser la primera en llegar, sino la que se queda en la mente de todos cuando se apagan las luces. Y esta pasarela, querida, es mía. A veces me preguntan si odio a Isadora. Y siempre respondo lo mismo. No la odio. La entiendo. Entiendo la desesperación de alguien que sabe que nunca será suficiente por sí misma. Lo que no perdono, es el método. Isadora y yo fuimos inseparables durante años. Compartíamos un pequeño departamento en la colonia Roma, lleno de bocetos, retazos de telas y botellas vacías de vino barato. Éramos jóvenes, ambiciosas y absolutamente ingenuas. Ella tenía labia, yo tenía talento. Funcionábamos. O eso creía. Hasta que llegó él.
Daniel Navarro. El único hombre que, si me concentraba lo suficiente, todavía podía dolerme. Era productor de moda en una cadena de televisión. Lo conocimos en una pasarela universitaria. Alto, culto, elegante, con esa sonrisa de hombre que siempre llega con problemas incluidos. Yo me enamoré. Ella lo olió como lo que era, una oportunidad. Yo lo dibujaba. Ella lo deseaba. Mientras yo le mostraba mis ideas y lo ilusionaba con mi arte, ella le mostraba otra clase de curvas. Y un día, simplemente lo perdí. A él. A ella. Y a mi carrera. La traición fue triple. Isadora se convirtió en su pareja, convenció a Daniel de financiar una nueva revista de moda con ella al frente, y usó mis bocetos para lanzar su primera edición. Los mismos que guardaba en mi carpeta con candado, pero que ella fotografió una noche que me desmayé del cansancio. Los registró a su nombre y firmó con un seudónimo, Isa L. Nunca olvidaré el día en que vi mi propio diseño en portada, bajo otro nombre. Lloré. Vomité. Y luego me desaparecí por 2 años. Pero no me fui a sufrir. Me fui a planear. Estudié en París, trabajé como asistente de una diseñadora que me enseñó a ser precisa como un bisturí. Volví con otro nombre, otro look, y un estilo que dejaba a cualquiera boquiabierto. El mundo pensaba que Renata Beltrán había desaparecido. Y yo lo permití. Porque sabía que iba a regresar por todo. Y ahora aquí estoy. Y esta vez, no solo voy a recuperar mi nombre. Voy a arrancar la máscara de Isadora frente a todo México. El escándalo del vestido había sido solo el primer paso. Un movimiento que la había obligado a retroceder. Pero la verdadera jugada venía ahora. Llamé a Ana Cecilia, mi jefa de prensa. Necesito que difundas este rumor, que presentaré una nueva línea llamada Resurrección. ¿Es real o falso?, preguntó, sabiendo cómo juego. Es ambas cosas, le dije. Como la venganza. Mientras tanto, envié invitaciones limitadas a un desfile privado en el Museo Soumaya. Solo 40 personas, todas clave. Y una de ellas, por supuesto, Isadora. Sabía que no se resistiría. El miedo a no estar donde hay foco la consume. Pero lo que no sabe, es que esa noche voy a mostrar algo más que vestidos. Voy a desnudar la verdad. Frente a todos. La invitación era sencilla, casi austera, papel negro, letras en dorado y un mensaje directo. Solo para ojos entrenados. Renata Beltrán presenta, Resurrección. Museo Soumaya. 7 de la noche. Estrictamente formal. Sin teléfonos. El detalle del sin teléfonos no era casualidad. Quería control absoluto. No buscaba viralidad instantánea. Quería que los presentes vivieran cada segundo con la piel erizada, que sintieran el filo de lo que estaba por estallar. La mañana del desfile, amanecí con un cosquilleo en la garganta. No era nervios. Era esa sensación exacta que precede a una gran tormenta. Me senté en mi taller, rodeada de los vestidos, como si estuviera en un santuario. Cada prenda era una carta que había escrito con hilo, ira y elegancia. Cada tela, una página de mi historia. Y cada modelo que las portaría esa noche, era un testigo. Diseñé 7 piezas para el desfile. Cada una representaba un año desde que me robaron. Y cada una contaba, de forma silenciosa, parte del crimen de Isadora. La primera era un corsé hecho con telas rotas y reencosidas. Representaba la traición. La segunda, una falda con un bordado en braille que decía, no soy invisible. La tercera, un vestido con transparencias estratégicas que mostraba una silueta cosida con hilo rojo, mi firma en negativo. La cuarta, un conjunto masculino reinterpretado, con una corbata rota al cuello, una alusión directa a Daniel. La quinta, un vestido con bolsillos gigantescos, de donde salían papeles, mis bocetos robados. La sexta, una pieza blanca manchada de dorado que, bajo cierta luz, revelaba la frase, la verdad no necesita maquillaje. Y la séptima, mi obra maestra, un vestido de novia en negro azabache, con un velo rojo sangre,
que cerraba el desfile con una frase bordada en la espalda. Lo que mataste, vuelve con más fuerza. Ese era mi manifiesto. Mi renacimiento. Mi grito sin alzar la voz. A las 5 de la tarde, llegaron las modelos. A las 6, el silencio en el museo se volvió denso. Y a las 6:30, Ana Cecilia me confirmó que Isadora ya estaba adentro, sentada en segunda fila, con cara de que todo le apestaba a traición. A las 7 en punto, se apagaron las luces. Y entonces, empezó. Una música hipnótica, con respiraciones entretejidas en el ritmo, acompañó cada salida. Los asistentes no podían pestañear. Las prendas hablaban, gritaban, sangraban. Y cuando salió la sexta modelo, con la frase que revelaba la verdad, hubo un suspiro colectivo. Gente girándose hacia Isadora. Murmullos. Cabezas que asentían. Pies que se movían inquietos. Y luego, la séptima. Yo misma la modelé. Cuando caminé por la pasarela, con el vestido negro y el velo rojo flotando como un incendio contenido, no había cámaras. No había pantallas. Solo miradas. Me detuve frente a Isadora, giré con precisión, y dejé que leyera la frase en mi espalda. Vi su rostro. Vi cómo le temblaba el párpado. Y supe que había entendido todo. Cuando volví al fondo del escenario, se escuchó lo impensable. Aplausos de pie. De periodistas, críticos, diseñadores, incluso de personas que alguna vez me ignoraron. Salí después para saludar, con el corazón latiéndome en las costillas, y con una sonrisa que no era de satisfacción. Era de justicia. Esa noche, no solo arruiné su reputación. Le arrebaté el escenario que me robó. Y lo convertí en un altar. Un altar donde, por fin, mi historia tenía nombre y apellido. El desfile fue un éxito indiscutible. Pero la verdadera pasarela comenzaba al día siguiente. Me desperté con más de 30 mensajes sin leer y llamadas de medios que antes ni me saludaban. Algunos hablaban del renacer de una genia silenciosa, otros de la misteriosa conexión entre mis diseños y el pasado de Isadora. El murmullo crecía. Y yo no necesitaba gritar. Solo había una cosa que me inquietaba: Isadora no había reaccionado públicamente. Ni un post. Ni una historia. Ni un comentario irónico de los que tanto le encantaban. El silencio no era su estilo. Y eso me decía una sola cosa: ¿estaba herida o estaba tramando algo? Decidí atacar antes. Llamé a Catalina Esquivel, una periodista de investigación especializada en plagios dentro del mundo artístico. Sabía que tenía un blog independiente, pero con una comunidad fiel de diseñadores y creativos que confiaban en su olfato más que en cualquier revista comercial. Tengo una historia que te va a interesar, le dije por teléfono. ¿Y pruebas? ¿Contra quién?, preguntó, con voz fría y profesional. Contra Isadora León. Y contra todo lo que representa. Nos citamos en un café en Coyoacán. Llevé una carpeta con fotografías fechadas, bocetos originales, testigos de mi autoría y una copia del registro de propiedad intelectual que logré hacer 2 semanas antes de que ella me robara. Solo que en ese entonces, yo había usado mi segundo nombre. Renata Camila B. Isadora creyó que no me cubrí. Pero yo, incluso en mi etapa ingenua, ya sabía que con el talento no basta. Hay que protegerse. Catalina no dijo mucho. Solo fue leyendo, observando con el ceño fruncido, anotando fechas, cruzando datos. Al final, cerró la carpeta con lentitud y me dijo: esto es más grande que moda. Esto es arte robado. Y tú tienes todo para demostrarlo. Publicó el reportaje 3 días después con el título: La musa robada, la verdadera historia detrás del éxito de Isa L. Las redes estallaron. Primero, incredulidad. Después, rabia. Finalmente, apoyo. Diseñadores jóvenes comenzaron a compartir experiencias similares. Fotógrafos que trabajaron con Isadora revelaron contratos dudosos, pagos que nunca llegaron, ideas que desaparecieron. La narrativa que tanto había cuidado se le venía abajo como un castillo de tela barata. Y fue entonces cuando Daniel reapareció. Sí, él.
el hombre que un día me prometió caminar conmigo hacia el éxito. Ahora, con unas cuantas canas, menos arrogancia y un correo que decía: no sabía todo lo que había pasado. Si estás dispuesta, me gustaría hablar. No con intención de recuperar nada. Solo con ganas de cerrar lo que dejé abierto. No contesté. Porque lo único que quiero cerrar es el círculo de esta venganza. Y para eso, aún me queda un último desfile. Uno que no se verá en pasarelas. Uno que se llevará a cabo en un lugar más íntimo, la casa de Isadora. Sí. Voy a entrar a su espacio, a su mundo, a su santuario vacío. Y le voy a dejar algo que no podrá ignorar. Una creación. Un espejo. Un regalo envenenado con estilo. Una semana después del desfile, el escándalo seguía creciendo. Las revistas que antes idolatraban a Isadora ahora titulaban cosas como La emperatriz desnuda o El imperio Isaele se tambalea. Pero yo sabía que eso no era suficiente. Porque Isadora no es solo vanidosa. Es orgullosa hasta la médula. Y para alguien como ella, no hay peor castigo que verse reflejada en lo que realmente es. Una ladrona de talento vestida con telas ajenas. Por eso, diseñé algo exclusivo para ella. Un vestido único. Hecho a mano. Deconstruido. Repleto de simbología. Era una pieza de alta costura, sí. Pero diseñada no para deslumbrar, sino para confrontar. Lo cosí con telas recicladas de mis primeras colecciones, aquellas que ella me arrebató. En los bordes, cosí diminutas palabras con hilo rojo, tan sutiles que solo alguien que mirara de cerca podría leerlas. Decían cosas como: mentira. Vanidad. No eres tú. Copiar no es crear. Esto era mío. El toque final fue el forro interno del vestido, una tela suave, negra, donde mandé a imprimir en serigrafía todas las capturas de pantalla de mis bocetos originales, con fechas y firmas. Un grito silencioso, que estaría pegado a su piel si se atrevía a ponérselo. Y lo envié a su casa. En una caja blanca. Sin remitente. Sin nota. Solo con una tarjeta negra que decía: la pieza que te faltaba. Exclusiva. Irrepetible. Maldita. Ana Cecilia, que aún tenía contacto con su asistente, me avisó cuando la caja llegó. Me imaginé la escena. Isadora abriendo el paquete con curiosidad, tal vez con arrogancia. Sosteniendo el vestido. Poniéndoselo frente al espejo. Y notando el detalle en los bordes. Y luego, leyendo el forro. Leyendo cada palabra. Cada prueba. Cada sombra de su culpa. No necesitaba estar ahí para verlo. Pude sentir su angustia desde kilómetros. Esa noche, Isadora cerró sus redes sociales. Al día siguiente, Isaele emitió un comunicado anunciando que se tomaba un descanso indefinido para reflexionar sobre el rumbo de la marca. Y la semana siguiente, la misma marca que me dio la espalda. Me ofreció una colaboración. No respondí. Porque mi objetivo nunca fue volver a donde estuve. Mi objetivo era mostrarles que nunca debieron dejarme fuera. Ahora, tenía todo lo que quería, mi nombre limpio, mi arte respetado, mi historia contada, y a Isadora, acorralada en su propia mentira. Pero aún me quedaba una última escena. Una que sería la puntada final de esta obra maestra. Durante años, Isadora repitió una frase que se volvió casi su lema. La creatividad no se enseña, se roba con elegancia. Todos creían que era una frase irónica. Graciosa. Yo sabía que era una confesión camuflada. Y lo peor es que no empezó conmigo. Solo que fui la única que no se quedó callada. Mientras las redes especulaban y los medios devoraban la caída de la diseñadora más inflada de México, yo tenía algo más entre manos. Algo más viejo, más profundo, y más sucio. ¿Recuerdas a Matilde? Una modista oaxaqueña, ya mayor, que durante años vendía bordados en ferias de diseño local. Isadora la descubrió hace casi una década y la usó como su gran musa de inspiración para lanzar su primera colección viral, Raíces del Sur.
Lo que casi nadie sabía era que Matilde no fue una inspiración, fue una víctima. Encontré a Matilde gracias a un contacto en Oaxaca. La señora seguía trabajando, pero ya no sonreía como antes. Me recibió en su humilde taller, donde el aire olía a tela recién cortada y café de olla. Le conté quién era, lo que estaba haciendo, lo que había pasado conmigo. Y entonces, ella lloró, sin necesidad de hablar mucho. Porque a las mujeres que hemos sido robadas, nos basta con una mirada para reconocernos. Matilde me mostró sus cuadernos antiguos, sus bocetos, sus bordados, su estilo. Todo lo que Isadora fusionó con modernidad era una réplica descarada de su arte. Con su permiso, grabé todo. Documenté, escaneé y armé un dossier con fechas, fotografías, declaraciones firmadas. Catalina, la periodista, se encargó del resto. Una semana después, el nuevo reportaje salió con fuerza. El fraude artesanal de Isaele, una década robando talento indígena. Ahí ya no había vuelta atrás. Lo que empezó como un escándalo de ego se convirtió en un caso de apropiación cultural, de robo sistemático y de explotación silenciosa. Las marcas con las que trabajaba rompieron contratos. Los diseñadores que antes la defendían, la abandonaron como rata en barco que se hunde. Y lo mejor de todo, Matilde recibió una oferta de colaboración directa con una casa de moda francesa. Ese día me senté en la terraza de mi departamento, con un mezcal en la mano, viendo la ciudad que antes me ignoraba, ahora rendirse ante la verdad. Y me puse a dibujar. No porque quisiera una nueva colección, sino porque por fin podía crear en paz. Pero aún faltaba una última escena. Algo más simbólico. Más íntimo. Una carta. Una confesión. Una verdad que Isadora nunca se atrevió a escribir. Solo que esta vez, yo se la iba a redactar por ella. Lo último que hice fue enviar una carta. No una amenaza. No un insulto. Una recreación fiel de todo lo que Isadora jamás se atrevió a decir, pero que el mundo necesitaba leer. Imprimí la carta en papel de lino fino, blanco crudo, con tipografía elegante, como si fuera una invitación a un desfile exclusivo. En la parte superior, su logo. En la inferior, mi firma. La envié a las redacciones de las principales revistas de moda. A todos los influencers que alguna vez la elogiaron. A cada showroom que alguna vez exhibió sus piezas. Y claro, una copia a su departamento, cuidadosamente envuelta en una caja con listón negro. La carta decía así: a quien corresponda. He construido mi imperio sobre las ideas de otros. Usé manos ajenas para bordar mis sueños y voces silenciadas para narrar mi éxito. Durante años, supe disfrazar el plagio de inspiración, la explotación de colaboración, el silencio de elegancia. Renata fue la primera en no quedarse callada. Pero no fue la única a la que robé. Hoy lo sé. Hoy lo reconozco. No por humildad, sino porque me enfrentó con mi peor temor. La verdad desnuda. Cada puntada que robé, me fue devuelta como una herida. Firmado: Isadora Luján. Ex diseñadora. La carta era una creación mía, claro. Isadora nunca admitiría todo eso. Pero lo maravilloso de las palabras es que, cuando se sienten verdaderas, el mundo cree que lo son. Y funcionó. Revistas internacionales replicaron la carta. Algunas la analizaron como una obra performativa de justicia poética. Otras la llamaron una disculpa necesaria. Y aunque algunos dudaban de su autenticidad, a nadie le importó. Porque al final del día, lo importante era que el daño estaba hecho, y que la redención no podía comprarse en tiendas. Asterisco asterisco. Yo, por mi parte, volví a los orígenes. Abrí un pequeño atelier en la colonia Roma, rodeada de talento joven, de mujeres diseñadoras que sí saben lo que es crear desde cero. Mi primera colección después del escándalo se llamó Etérea. Una mezcla de luz, rabia y libertad. Un tributo a lo que fuimos, lo que sobrevivimos, y lo que nunca más vamos a permitir. Cada pieza venía con una etiqueta especial.
No con mi nombre, sino con una frase bordada a mano. La elegancia no está en la tela, sino en la historia que cuenta. Esa fue mi venganza. No con gritos, no con violencia, sino con belleza, con verdad y con estilo. Porque al final, hay algo que ni el poder, ni el dinero, ni las mentiras pueden replicar. El talento real. Y ese, mi amor, nunca pasa de moda.